¿Tiene sentido la vida? Presentamos la evolución de la conciencia según Amador Marcos, filósofo, investigador y escritor. Cualquier sentido de la vida debe hacerse desde una correcta interpretación y comprensión de nuestro pasado para conocer nuestro presente y así poder determinar nuestras acciones en el futuro. Ahora bien, el pasado no es fiable, pues se basa en muchas mitologías. Tampoco el futuro puede ser muy confiable, pues las religiones se sustentan en una simple fe. Solo nos queda, pues, confiar en nuestra propia razón a través de la filosofía y las ciencias. Por tanto, el sentido de la vida debe presuponer un conocimiento desde la filosofía y desde la ciencia. Tal es el objetivo que he empleado en mis dos primeros libros. En el primer libro, Pensar en ser rico, y en el segundo libro, Pensar en ser libre, se constituyen en un cuerpo de conocimientos para, en tercer lugar, pensar en ser feliz. Observaremos que la riqueza, la libertad y la felicidad se convierten en tres fundamentos de esta exposición. Abordamos, pues, la primera parte, pensar en ser rico. El subtítulo de este libro dice, de una conciencia materialista a una conciencia humanística. El resumen de este libro es el siguiente. La humanidad padece actualmente una crisis social, económica y política, pero eminentemente una crisis de valores y de conciencia sin precedentes. El autor, con la ayuda de viñetas humorísticas y citas de ilustres pensadores, propone un viaje introspectivo en la conciencia del propio lector mediante la exploración de tres ideales anhelados por todo ser humano: la riqueza, la libertad y la felicidad. Este libro no tiene todas las respuestas acerca del sentido de la vida, pero sí las preguntas fundamentales para que el lector halle su equilibrio existencial y el centro de sí mismo mediante la razón y el conocimiento. Al pensar en ser rico, en primer lugar, estamos obviamente pensando en una riqueza material cuyo fetiche es el dinero. El dinero nos permite, por lo tanto, una dialéctica material, es decir, perseguir el dinero, que es lo que hacemos o hemos hecho muchas personas durante nuestra vida, para, con ello, con el dinero, lograr una libertad material. Es decir, el dinero nos permite actuar en el mundo y lograr nuestra pretendida libertad para, pretendidamente también, alcanzar la felicidad. Sin embargo, en segundo lugar, al pensar en ser rico, también existe una riqueza intelectual, es decir, el conocimiento. Y el cúmulo de conocimiento que vamos adquiriendo durante la vida es lo que se puede llamar una dialéctica intelectual, a la que toda persona ineludiblemente se tiene que enfrentar en su vida. El conocimiento es también la puerta hacia nuestra libertad intelectual, es decir, para poder expresarnos sobre lo que sabemos o no sabemos. Es por eso que hay dos tipos de filósofos, el filósofo activo y el filósofo pasivo. Y aquí, en este segundo lugar, hay que recordar que el conocimiento también puede ser objeto de felicidad. Gracias al conocimiento podemos ser felices. En tercer lugar, al pensar en ser rico, también podemos observar que existe una riqueza espiritual, es decir, el amor, la compasión, aquello que nos une hacia los demás. Y ese amor, esa compasión, esta relación que tenemos con los demás, se constituye en una dialéctica espiritual. Y ahí, en ese sentimiento amoroso que toda persona siente en su interior, es donde determina su libertad espiritual de hacer el bien o hacer el mal. Por lo tanto, esa libertad espiritual sustentada en la riqueza del amor nos permite también, pretendidamente, intentar hallar la felicidad. Abordemos, pues, la primera cuestión, la riqueza material, es decir, cómo podemos obtener dinero. En primer lugar, tenemos la riqueza exógena biológica, es decir, a nuestro nacimiento. Son todos los bienes que heredamos de una manera directa por la condición de nuestro nacimiento biológico.
El haber nacido en una familia acomodada o rica va a condicionar nuestras posibilidades de acceso a los bienes materiales. Del mismo modo, aquel nacido en un país pobre o en una familia muy pobre tiene en sí mismo un gran diferencial negativo de acceso a bienes materiales. Esta desigualdad por condición de nuestro nacimiento es el punto de partida de cada uno de nosotros. Aquí arranca nuestro discurso vital. Es un condicionante sobre el cual van a descansar todas las acciones que emprendamos en nuestra vida. En segundo lugar, tenemos la riqueza exógena social. Son todos los derechos que nos garantiza nuestro país de nacimiento. Son todas las opciones de bienestar social que está garantizado por el Estado donde hemos nacido. Es decir, sanidad, educación, protección a la familia, libre mercado de economía, libertad política, etc. Representan unas opciones de crecimiento y de realización personal que descansan sobre el estado evolutivo de un país a través de la historia. Del mismo modo, existen países o zonas del mundo donde ocurre todo lo contrario, apenas tienen para subsistir. Son los llamados países en subdesarrollo. En tercer lugar, tenemos otra fuente de riqueza, que es la riqueza endógena. Y aquí hay tres apartados. El primer apartado nos habla de las cualidades del cuerpo. En este nivel se encuadran todas las actividades humanas, deportivas o sociales que premian el éxito de una persona por dichas cualidades físicas. Lo más esperpéntico y llamativo en nuestra sociedad actual es ver las sumas desorbitadas de dinero que cobran algunos deportistas de élite o modelos de moda. Es decir, es un culto al cuerpo traducido en explotación capitalista. No voy a dirigir un ataque contra ese estado de cosas, aunque bien puede merecer algunas consideraciones éticas que se pueden analizar. El mercado de libre economía lo permite y por tanto hay que aceptarlo como una opción para lograr la riqueza económica. En segundo lugar tenemos las cualidades de la mente, las cualidades mentales. En este nivel se encuadran todas las riquezas que puedan obtenerse con el solo uso de la capacidad de raciocinio, es decir, la capacidad de pensar la realidad de nuestro entorno social y cada persona tiene un contexto único e irrepetible, y interactuar con ella para un beneficio propio o de los demás. En este sentido, la primera opción es realizar los estudios para obtener una profesión de provecho, triunfar y sacar lo mejor de ella. ¿Qué padre no ha insistido suficientemente en esto a sus hijos? Aquí tienen cabida todos los éxitos en los campos del saber científico e intelectual. La segunda opción, complementaria a la primera, es aprovechar esa capacidad de actuación del pensamiento para triunfar en el mundo. Es nuestro yo pensante, frente a las oportunidades que deberemos detectar en la realidad sensible que nos ha tocado vivir. En tercer lugar, hablaremos de las cualidades del espíritu. La palabra espiritual no tiene aquí ninguna connotación religiosa, ni mística, ni metafísica. Solo entiendo por espiritual el hacer de una persona que desarrolla una actividad artística, es decir, tiene que ver con la expresión de lo más sublime que hay dentro del ser humano. Y en este sentido tenemos la poesía, la literatura, la música, la escultura, la pintura y demás artes. En definitiva, cualquier actividad encaminada a ennoblecer los más profundos anhelos que hay dentro del ser humano. Esta actividad espiritual nos habla del amor, de la esperanza, del miedo, de los sentimientos, de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la riqueza y también de la pobreza. En definitiva, de los anhelos espirituales del ser humano en relación con sus semejantes, el mundo y Dios. En segundo lugar, abordemos la riqueza intelectual, es decir, ¿qué puedo conocer? Puedo conocer mi persona en tres aspectos fundamentales. El cuerpo físico, es decir, tomar la rienda de nuestra salud, conocer nuestro cuerpo para mejorarnos físicamente. Podemos conocer nuestra mente, es decir, los pensamientos, como decían los antiguos filósofos griegos, conócete a ti mismo. Y, por otro lado, podemos conocer nuestro espíritu humano, es decir, nuestra relación con los demás. Correlativamente, lo que podemos conocer de nuestra persona tiene su correlato también en el mundo, es decir, el cuerpo físico pertenece al mundo físico, de lo cual se encargan las ciencias. Nuestra mente se incorpora en la cultura y tiene que ver con la historia del pensamiento, la filosofía en este caso. Y nuestro espíritu humano
tiene correlación con la moralidad, es decir, con las relaciones intersubjetivas entre las personas. El deseo de conocer también se puede convertir en una sed de conocimiento, de ahí que se conoce el amor a la sabiduría como la esencia de la filosofía. Llegado a este punto, distingo entre dos tipos de filosofías, la filosofía activa y la filosofía pasiva. La filosofía activa es un cierto enamoramiento del conocer, del amor mismo a la sabiduría, y por tanto, toda aquella persona que se predispone a buscar el conocimiento puede considerarse un filósofo activo. Sin embargo, en la filosofía pasiva, el individuo elude el conocimiento, no le gusta demasiado conocer y por tanto es un filósofo pasivo. Vemos pues que la diferencia entre el filósofo activo y el filósofo pasivo es la propia actitud respecto al conocimiento. Si a la actitud del filósofo activo le sumamos la capacidad intelectual, es decir, el coeficiente de inteligencia determinado por estudios científicos, podemos obtener una riqueza intelectual. Y esa riqueza intelectual tiene dos procesos en toda persona. Por un lado tenemos el nacimiento intelectual. Ello tiene que ver el crecimiento, la madurez intelectual que adquiere un niño a través de su crecimiento. Eso es lo que Piaget demostró mediante una psicología evolutiva de la conciencia. Por otro lado tenemos el nacimiento de la libertad, ya que al entrar en la adolescencia, la joven persona, con lo que sabe, tiene que iniciar su propia dialéctica intelectual, es decir, defenderse y actuar en el mundo en razón de lo que sabe o conoce. Veamos ahora el tercer punto, la riqueza espiritual, es decir, de lo que sea, lo que es el amor. Según la Real Academia Española, el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Pero también la Real Academia Española nos dice que es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. Así pues, la riqueza espiritual es el amor mismo y se constituye esa riqueza espiritual en un imperativo de la razón espiritual. Y esa razón espiritual tiene varios caminos de realización. Puede ser un amor a los ancestros, amor a los padres, amor a los hermanos, amor a sí mismo, amor a la pareja, amor a los hijos, amor a la familia, amor a los amigos, amor al grupo social, amor a la nación, amor a la humanidad. Todos estos tipos y categorías de amor se constituyen cada uno de ellos en una dialéctica espiritual, pues cada persona elige actuar en cada uno de ellos según su grado e intensidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el compromiso personal de cada uno de nosotros en cada una de esas categorías de amor? En consecuencia, el grado de compromiso personal de cada uno de nosotros en combinación con la dialéctica espiritual elegida, es decir, el tipo de amor al cual nos dedicamos, se constituye en la moral personal de cada uno de nosotros. Y aquí llegamos a la gran pregunta. Entonces, ¿qué es la moral? La moral, según la Real Academia de la Lengua, tiene dos definiciones. Por un lado, la moral es lo relativo a las acciones de las personas, es decir, existe un criterio personal para decidir una acción y, por tanto, nuestra libertad. En segundo lugar, la moral, dice la Real Academia de la Lengua, que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación, del entendimiento o de la conciencia, y por tanto, depende de la capacidad de conocer y comprender. Aquí, pues, se introduce el término conciencia en una inevitable relación con la libertad de acción anteriormente definida. Pero aquí se presenta un problema de la moral, puesto que tenemos libertad de acción, podemos dirigir nuestras acciones hacia la riqueza espiritual, es decir, actuar con amor,
Y, por otro lado, podemos dirigir nuestras acciones en total libertad hacia la riqueza intelectual, es decir, adquirir conocimientos. Y lo que hagamos de un modo amoroso y de los conocimientos que voluntariamente queremos adquirir, se constituye así una consideración moral de cada persona. Y todas las personas tenemos un código moral que no es igual entre nosotros. La prueba de ello es que no hay un consenso universal sobre la moralidad. Así pues, tanto las religiones como las políticas y las sociedades dividen los individuos, los países, incluso la humanidad. Pero lo que sí podemos afirmar es que cada persona es responsable de su moralidad a través de su conciencia. En efecto, el racionalismo y la industrialización han terminado convirtiéndose en cánceres del cuerpo político, crecimientos desmedidos de consecuencias malignas, derivando ello en jerarquías de dominio. Ese es el gran fracaso epistemológico de la filosofía occidental. Dicha cuestión es abordada en esta obra. El libro Capitalismo y Conciencia es una obra epistemológica acerca de la relación entre la conciencia colectiva, es decir, todos nosotros, y la conciencia subjetiva de las personas, el yo, y ello con una finalidad pedagógica para las futuras generaciones mediante una hermenéutica histórica que posibilita aprender las bases filosóficas, sociológicas y psicológicas para un nuevo rumbo que debería emprender la humanidad en el inicio de este siglo XXI. Consecuentemente, el problema de la moral plantea la siguiente pregunta: ¿cómo educar a la conciencia? Y aquí nuestra respuesta es mediante el conocimiento, un conocimiento que hasta ahora hemos presentado al pensar en ser rico. Recordemos pues y hagamos una síntesis de lo que sabemos al pensar en ser rico. En primer lugar, sabemos que tenemos opción de una riqueza material, es decir, el dinero, y podemos tener una dialéctica material para lograr la libertad material, es decir, una acción en el mundo, que pretendidamente el dinero nos puede llegar hacia la felicidad. También, en segundo lugar, existe una riqueza intelectual, que es el propio conocimiento, a partir del cual es posible una dialéctica intelectual a lo largo de nuestra vida, y lo cual nos permite una libertad intelectual, es decir, poder expresarnos como filósofo activo o pasivo. Y en tercer lugar, tenemos la riqueza espiritual, es decir, el amor, que nos permite desarrollar una dialéctica espiritual de amor hacia uno mismo, hacia los demás, y conlleva una libertad espiritual de hacer el bien o el mal. Y estas tres opciones son posibilidades para poder alcanzar la felicidad. Segunda parte, pensar en ser libre. El interés filosófico de esta obra se centra en desentrañar un mapa cognitivo que sirva de guía para los diferentes niveles de conciencia y al mismo tiempo ayude a trascender el ego limitado e individualista. Como ya se ha visto, la riqueza material, es decir, el dinero, nos puede permitir cierta felicidad material, cubrir nuestras necesidades básicas o, si tenemos mucho dinero, conseguir lo que queramos, que es lo que suelen hacer las personas ricas. Por tanto, el dinero posibilita una libertad de acción, y esa libertad de acción es decidida en la conciencia personal de cada cual. Ahora bien, también sabemos que la riqueza intelectual, es decir, el conocimiento, produce felicidad intelectual. ¿Quién no ha sido feliz leyendo una obra maestra, un bestseller, una obra de filosofía? Y por tanto, la felicidad intelectual permite también una libertad de pensamiento que también es decidida en función de lo que sabemos en nuestra conciencia personal. En tercer lugar, tenemos la riqueza espiritual, es decir, el amor, a través del cual podemos alcanzar la felicidad espiritual. Y ese amor determina nuestras acciones, es decir, nuestra libertad moral, todo lo cual también es decidido en nuestra conciencia personal. Y aquí se presenta una peculiaridad,
porque tenemos tres tipos de felicidad: la material, la intelectual y la espiritual, que son objeto de nuestra conciencia personal. Pero estas tres felicidades están subrogadas a la felicidad personal, es decir, como persona. No olvidemos que como persona tenemos cuerpo, mente y espíritu. De ahí se derivan estas tres felicidades: material, intelectual, espiritual, para lograr nuestra propia felicidad personal. Con todo lo expuesto anteriormente, podemos llegar a una conclusión. Comprendiendo lo que soy lo que pienso. Si soy lo que pienso y he pensado en ser rico, por tanto, en primer lugar, hemos averiguado que tenemos opción de una riqueza material, es decir, el dinero, una riqueza intelectual, el conocimiento, y una riqueza espiritual, el amor. Todo lo cual, la combinación de estos tres factores, dinero, conocimiento y amor, nos puede ayudar a lograr la felicidad personal. Pero, en segundo lugar, al pensar en ser libre, también hemos averiguado que tenemos una libertad de acción, una libertad intelectual y una libertad espiritual. Correlativamente, estas tres libertades directamente asociadas a las tres riquezas anteriormente expuestas. Por tanto, al pensar en ser libre y determinar nuestras acciones en libertad, determinar nuestra intelectualidad en libertad y determinar nuestra espiritualidad en libertad, estas tres libertades van orientadas hacia la felicidad de la humanidad, porque no olvidemos que la libertad se ejerce desde la persona hacia lo exterior, hacia el mundo, y por tanto tenemos una relación entre la felicidad personal y la felicidad de la humanidad. Correlativamente, entonces, nuestra felicidad personal depende del conocimiento de cada cual, de cada persona, y guarda relación con el conocimiento del mundo. Por tanto, el sentido a nuestra propia vida vendrá determinado por la relación entre lo que sabemos, es decir, nuestro conocimiento personal de uno mismo, en relación con el conocimiento del mundo. Y entre esos dos polos, entre el yo interior y el mundo exterior, es donde cada cual debe dar un sentido a su vida. Ahora bien, si existe la vida, también existe la muerte. Y por tanto, tras nuestra vida, hay dos sentidos póstumos. Uno es la herencia personal, es decir, lo que hemos heredado a través de la familia o lo que dejamos en herencia de nosotros hacia los demás. Y generalmente hay tres tipos de cosas que podemos dejar en herencia, como son las cuestiones materiales, los bienes materiales, también la educación, el conocimiento que hemos podido transmitir a nivel generacional y, por último, los valores morales. La otra cuestión que podemos dejar en herencia transpersonal es hacia el mundo, es decir, fundaciones, etcétera, ciencias y artes y actos humanitarios. Por tanto, podemos observar que la interrelación entre la herencia personal y la herencia transpersonal tiene que ver con la riqueza material, la riqueza intelectual y la riqueza espiritual. Es decir, correlativamente tiene que ver con el dinero, el conocimiento y el amor. Pues el dinero tiene que ver con los bienes materiales que dejamos en herencia a nuestra familia, pero también con las obras que dejamos en el mundo, por ejemplo, fundaciones, etc. A su vez, el conocimiento tiene que ver con lo que generacionalmente transmitimos de padres a hijos, pero también tiene que ver con el conocimiento cultural, las ciencias y las artes que culturalmente hay en el mundo. Y en tercer lugar, el amor tiene que ver con los valores morales transmitidos a través de la familia y también con los actos humanitarios ejercidos en la sociedad. Y estos tres pilares, el dinero, el conocimiento y el amor, guardan estrecha relación con la libertad y son ejercidos desde la libertad, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel social. Lo anterior
adquiere un nuevo significado para comprender lo que soy. Ahora puedo afirmar, soy lo que pienso en el ejercicio de mi libertad. Por tanto, ahora, al pensar en ser libre, tenemos que considerar estas tres cuestiones: la libertad material, la libertad intelectual y la libertad espiritual. Veamos, en primer lugar, la libertad material. Como ya hemos visto, la libertad material guarda relación con el dinero, pues con el dinero tenemos esa libertad material para realizarnos personalmente. Y ello guarda relación con el tiempo, pues el ganar dinero, el trabajar, no es más que una libertad parcial, de la cual se suele llamar pobres a aquellas personas que no tienen recursos, a aquellas personas que son esclavas de un sistema del cual dependen económicamente. Es decir, no tienen libertad total mediante el dinero, sino es una libertad parcial. Sin embargo, en segundo lugar, el dinero también tiene una opción de libertad material transpersonal. Es decir, aquellas personas que tienen suficiente dinero pueden disponer del 100% de su tiempo y, por tanto, una libertad total. A estos se les suele llamar ricos. Ahora, al pensar en ser libre, también debemos considerar el segundo punto, la libertad intelectual. La libertad intelectual guarda relación con el conocimiento y cada persona puede tener una libertad intelectual personalizada, concretamente. Es decir, podemos pensar y opinar, pero sin trascendencia pública. Esa es una libertad parcial, la cual expresamos a través del voto. Por otro lado, hay una opción de libertad intelectual transpersonal, es decir, se puede pensar y opinar en la tribuna pública, que es lo que suelen hacer personas conocidas, políticos, intelectuales, etc. Y por tanto, hay una libertad total que es ejercida desde el poder. Ahora, al pensar en ser libre, también debemos contemplar la tercera categoría de libertad espiritual. Si la libertad espiritual guarda relación con el amor, por lo tanto, cada persona tiene una libertad espiritual personal, es decir, es la propia elección moral hacia el mundo, hacia la humanidad, hacia Dios. Pero es una libertad parcial, pues solo puede ser ejercida en la familia y en la sociedad. Sin embargo, hay otra opción, que es la libertad espiritual transpersonal, donde la elección moral requiere una entrega hacia una vida espiritual orientada hacia la humanidad. Y esa entrega se hace en total libertad, en totalidad, en cuerpo y alma. Consecuencia de lo anterior, al pensar en ser libre, podemos determinar que hay tres tipos de libertad: la libertad material, la libertad intelectual y la libertad espiritual, como se ha visto. Y el conocimiento de estas tres libertades es necesaria para tener el conocimiento y poder alcanzar la felicidad. ¿Y cómo podríamos resumir el conocimiento adquirido hasta ahora? Pues, en primer lugar, la libertad material nos posibilita una acción para lograr la felicidad material a través del dinero. En segundo lugar, la libertad intelectual posibilita el pensamiento, el conocimiento de uno mismo y del mundo, en orden a conseguir la felicidad intelectual. En tercer lugar, tenemos la libertad espiritual, que tiene que ver con nuestra propia moralidad, cuyo fin es alcanzar una felicidad espiritual. Por tanto, tenemos el conocimiento que la acción, el pensamiento y la moral van conjuntamente de la mano a través de tres libertades: la material, la intelectual y la espiritual, pero también orientadas a tres tipos de felicidad: la material, la intelectual y la espiritual. ¿Y dónde se produce esta conexión de estos tres tipos de conocimiento?
precisamente en la conciencia, más concretamente en la conciencia cognitiva. La conciencia cognitiva, bien orientada, debería permitir conocer el pasado para interpretar el presente y poder actuar con conocimiento de causa en el futuro. Ahora bien, esa conciencia cognitiva evidencia una contradicción respecto del conocimiento. En efecto, las interpretaciones no son iguales ni en las personas, ni en las sociedades, ni en las políticas, ni en las regiones, como se ha visto anteriormente. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo aprendido? ¿Qué hacer con lo aprendido? ¿Qué hacer con el conocimiento adquirido? Pues, consecuentemente, a nuestra conciencia cognitiva solo le quedan dos caminos. Por un lado, el camino ascendente, es decir, intentar lograr el máximo conocimiento para poder actuar en libertad con conocimiento de causa. Y ese actuar en libertad con conocimiento de causa es lo que nos puede llevar a la felicidad personal, orientada desde nuestro conocimiento. Por otro lado, tenemos la opción del camino descendente, es decir, que los conocimientos que tenemos puedan ser transmitidos y además, si aplicamos la espiritualidad, podemos actuar como conciencia solidaria, es decir, el conocimiento transmitido y nuestra conciencia humanitaria o solidaria se constituyen en los pilares de la felicidad transpersonal. Y aquí vemos de una manera distinta que el camino ascendente hacia el conocimiento es lo que nos puede llevar a la felicidad personal. Sin embargo, es el camino descendente cuando transmitimos conocimientos, como hacen, por ejemplo, los intelectuales, los profesores, los científicos y los actos humanitarios, lo que nos pueden permitir llegar a la felicidad transpersonal, es decir, más allá del ego, más allá de la persona, hacia la humanidad. Así pues, hay que recordar que la conciencia cognitiva tiene dos caminos. Por un lado, el camino ascendente para lograr el máximo conocimiento posible y, por otro lado, el camino descendente donde todos deberíamos ser transmisor de conocimientos. ¿Y de qué depende que podamos alcanzar el máximo conocimiento? ¿De qué depende que podamos ser transmisores de conocimientos? Efectivamente, depende ambas tesis de la educación. Llegamos así a la tercera parte de esta exposición, pensar en ser feliz. Recordemos lo dicho al principio de esta conferencia. ¿Tiene sentido la vida? Lo que hemos podido averiguar es que hay una vida biológica que guarda relación con nuestra existencia en el mundo, sería ello, y nuestro cuerpo forma parte de este mundo. En segundo lugar, hay una vida personal, hay un yo interior, hay una identificación con nuestra persona, hay una mente que se identifica con lo que sea uno mismo. Y en tercer lugar, hay una vida intersubjetiva, es decir, donde todos nosotros estamos representados. Y ello tiene que ver con el espíritu colectivo de todos nosotros. En primer lugar, al pensar en ser rico, hemos descubierto que nuestro cuerpo tiene ciertas necesidades que intentamos cubrir mediante la riqueza material, es decir, a través del dinero. Y este dinero nos permite una cierta libertad material para lograr precisamente una felicidad material. Estos tres conceptos de riqueza, libertad y felicidad material se constituyen en una dialéctica de la felicidad material que todos o casi todos perseguimos para cubrir nuestras propias necesidades corporales. Pero en segundo lugar, al pensar en ser rico, hemos descubierto que tenemos una mente que nos puede producir una riqueza intelectual gracias al conocimiento, y ese conocimiento nos permite una libertad intelectual para expresarnos y lograr así una felicidad intelectual. Por tanto, la riqueza, la libertad y la felicidad intelectual se constituyen en una dialéctica de la propia felicidad intelectual. No en vano, el conocimiento, tanto
en la ciencia, en las artes, en la poesía, en la filosofía, pueden hacer felices a las personas mediante ese propio conocimiento. Y en tercer lugar, al pensar en ser rico, hemos descubierto que todos tenemos o participamos de un espíritu y por tanto es posible una riqueza espiritual a través del amor. Y ese amor implica una libertad moral de la cual depende nuestra propia felicidad espiritual. Por tanto, la riqueza, la libertad y la felicidad espiritual se constituyen en una dialéctica para lograr nuestra propia felicidad espiritual. Cuando se persigue la dialéctica de la felicidad material, ello equivale a vivir como se piensa y como se ama. Cuando se persigue la dialéctica de la felicidad intelectual, ello es decir, defiendo lo que pienso y amo. Y en tercer lugar, aquella persona que persigue la dialéctica de la felicidad espiritual, más bien piensa en el bien de la humanidad. Y aquí se producen las patologías psicológicas y sociales, pues efectivamente, cuanto más apegados estamos al mundo material, a la felicidad material, más se produce el desarrollo del egoísmo. Sin embargo, cuando una persona desarrolla o está más interesada en el bien de la humanidad, su felicidad espiritual colma ciertas necesidades que están más allá de lo material, incluso más allá de lo intelectual. Y es preciso indicar que es necesario un equilibrio entre las tres felicidades antes citadas, la material, la intelectual y la espiritual, porque de dicho equilibrio se desprende que podamos orientar nuestros actos y pensamientos hacia la felicidad personal, es decir, que sea individualista y o egoísta, o bien podemos orientar esas tres felicidades hacia la felicidad transpersonal, es decir, que sea una actitud solidaria y altruista. ¿Y dónde se produce y quién decide ir hacia la felicidad personal o hacia la felicidad transpersonal? ¿Dónde se producen esas interconexiones? Precisamente en la conciencia de cada uno de nosotros. En consecuencia, podríamos decir que hay como un sistema operativo dentro de nuestra cabeza, de nuestra mente, que en función de nuestra libertad de acción, nuestra libertad de conocimiento y nuestra libertad de amor, orientamos toda la operativa de nuestros pensamientos hacia la conciencia personal, es decir, egoísta e individualista, o bien podemos orientar todo nuestro conocimiento y nuestros actos hacia una conciencia transpersonal, es decir, altruista y solidaria. Ahora bien, lo que se plantea aquí es, ¿cómo sería posible, cómo es posible pasar de la conciencia personal a la conciencia transpersonal? ¿Cómo dar ese salto desde el egoísmo hacia el altruismo? Pues ello viene dado por el conocimiento de la libertad que hemos visto anteriormente y que vamos a ver resumidamente. Veamos, por tanto, el conocimiento de la libertad en detalle. Recordemos lo visto anteriormente. El dinero posibilita una libertad material personal, es decir, generalmente son pobres, pero el dinero también permite una libertad material transpersonal, es la que disfrutan generalmente los ricos. En segundo lugar, tenemos el conocimiento, que permite una libertad intelectual personal, dicho sea de paso, que solo puede ser expresada en democracia a través del voto, pero ese conocimiento también permite una libertad intelectual transpersonal, que es donde reside el verdadero poder. Y en tercer lugar, tenemos el amor, que nos permite una libertad espiritual personal, que generalmente está orientada hacia los familiares más cercanos, pero ese amor también se puede convertir en una libertad espiritual transpersonal, es decir, cuando ese amor se propaga y se orienta hacia la humanidad. Con las explicaciones anteriores, las definiciones anteriores, podemos concretar en un esquema ascendente cómo nuestra libertad, gracias a la libertad y a través de la libertad,
es como le vamos a dar un sentido a la vida, a nuestra vida, cada cual la suya. Y también lo que hemos visto anteriormente es que existe un camino ascendente de la conciencia personal que debe buscar el conocimiento, el máximo conocimiento, incluso si puede ser, hasta la sabiduría. También hemos visto que existe un camino descendente de la conciencia transpersonal que se convierte en transmisora de conocimientos y conciencia solidaria. Entonces, si vamos viendo por etapas lo que ocurre en el desarrollo de la libertad, vemos que lo primero que toda persona busca es desarrollar una dialéctica de la felicidad material, es decir, cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, estamos ante un desarrollo incipiente de la libertad y del conocimiento. Una vez cubiertas las necesidades materiales, generalmente las personas buscan la dialéctica de la felicidad intelectual, es decir, ser feliz con lo aprendido, ser feliz con la experiencia de la vida, darle una utilidad al conocimiento adquirido. Y eso se hace a través de la propia libertad, como se ha visto. Pero esa misma libertad que estamos ejerciendo para dar un sentido a la vida, adquiere mayor sentido si buscamos una dialéctica de la felicidad espiritual, recordemos, a través del amor. Y por tanto, vamos ampliando nuestros horizontes de libertad y un mayor sentido de la vida cuando incorporamos el amor como base de nuestra dialéctica de la felicidad espiritual. Y, como hemos visto anteriormente, el ejercicio de la libertad para lograr la felicidad material, la felicidad intelectual y la felicidad espiritual, estas tres felicidades en un correcto equilibrio nos puede permitir lograr una felicidad personal. Generalmente es una dialéctica que nos lleva casi toda una vida. Pero en realidad no hay mayor felicidad que la felicidad transpersonal, es decir, ya no miramos egoístamente en satisfacer nuestras propias necesidades, sino que la orientación de nuestra vida va orientada hacia la felicidad de la humanidad. En función de todo lo expuesto hasta aquí, es decir, las tres partes contempladas, pensar en ser rico, pensar en ser libre y pensar en ser feliz, podemos llegar a determinar un esquema final para comprender cuál puede ser el sentido de la vida. Y por tanto, podremos incluso establecer, en cierto modo, una fórmula de la felicidad. Y lo que podemos determinar sobre el sentido de la vida es que, por un lado, existe un nivel existencial, obviamente, porque vivimos en un mundo y debemos desarrollar nuestra propia existencia. Y por tanto existe una evolución existencial. Por otro lado, existe nuestra conciencia personal, una conciencia que está en evolución. La conciencia evoluciona en busca de la propia felicidad. Y el desarrollo del nivel existencial y de nuestra propia conciencia personal, a través de las libertades expuestas anteriormente, evidencia que, en primer lugar, casi todo el mundo busca la felicidad material, y ello se constituye en el primer nivel social. En segundo lugar, podemos determinar que las libertades también conduce a una felicidad intelectual y se constituye en el segundo nivel social. Así pues, el primer nivel social, es decir, lo material, y el segundo nivel social, lo intelectual, ambos constituyen la propia dialéctica de la felicidad personal. Recordemos que es egoica. Sin embargo, como hemos desarrollado anteriormente, la conciencia personal es factible que sea trascendida hacia la conciencia transpersonal. En la medida que cada uno de nosotros se cambie a sí mismo para cambiar el mundo, entonces se puede lograr una masa crítica para un cambio de conciencia en el mundo. Y para lograr un cambio en el mundo desde la conciencia transpersonal es necesario que las libertades ejercidas en lo espiritual se constituyan en un tercer nivel social. Es decir, que vayamos hacia una dialéctica de la felicidad transpersonal. Dicho de otro modo,
que cada uno de nosotros busque la felicidad de los demás como una condición sine qua non para hallar la felicidad de todos y cada uno de nosotros. El esquema de la evolución de la conciencia aquí argumentado ha sido desarrollado filosófica, psicológica y epistemológicamente en el artículo publicado en la revista científica Journal of Transpersonal Research. Este artículo se titula La evolución de la conciencia desde un análisis político, social y filosófico transpersonal. A continuación, dos esquemas de dicho artículo. En esta figura se puede ver el mapa psicológico de la evolución de la conciencia de un modo resumido, pero que contiene toda la argumentación desarrollada hasta aquí. En esta otra figura presentamos los posibles mundos respecto de la conciencia personal y la conciencia colectiva. Es decir, cómo se produce el modo de intercambio entre la conciencia personal, es decir, el yo, que es pura subjetividad, en relación con la conciencia colectiva, nosotros, es decir, la intersubjetividad. Y aquí se evidencia, como ya hemos puesto anteriormente, que existe un mundo sensible, un mundo intelectual y un mundo espiritual. Es decir, la conciencia personal, ese yo, esa subjetividad que todos nosotros tenemos en nuestro interior, se manifiesta en una conciencia materialista, es decir, el yo corporal, también se manifiesta en una conciencia intelectual, es decir, hay un yo cognitivo, y también se manifiesta en la conciencia espiritual, es decir, hay un yo moral. Del mismo modo, en la conciencia colectiva hay una historia social, hay una historia del pensamiento y hay una historia de la moralidad. Y obsérvese entonces que el modo de intercambio entre la conciencia personal y la conciencia colectiva, en estos tres mundos planteados, el sensible, intelectual y espiritual, tienen que ver correlativamente con el dinero, con la razón y el amor. Con las argumentaciones anteriores llegamos así a la cuarta parte, cambios de paradigmas. La evolución de la conciencia así argumentada implica una interrelación entre la conciencia personal y la conciencia colectiva, en orden a pretender no sólo la riqueza, la libertad y la felicidad personal de unos pocos, sino eminentemente el bienestar, la libertad y la felicidad de la humanidad. Y, por tanto, la felicidad personal debería ser supeditada a la felicidad transpersonal. La evolución de la conciencia, así argumentada, implica, consecuentemente, cambios de paradigmas. Y esos cambios de paradigmas filosófico, psicológico, sociológico, científico, educativo y espiritual han sido argumentados en el segundo artículo científico publicado en la revista Jirum y se titula El mandala epistemológico y los nuevos paradigmas de la humanidad. A continuación, el mandala epistemológico. De un modo resumido, lo que expresa este mandala epistemológico es que la filosofía, la razón, se divide en dos modos de saber. Por un lado tenemos la epistemología de lo conmensurable, es decir, abarca a la ciencia y a la sociología, es decir, al mundo exterior. Y por otro lado tenemos la hermenéutica de lo inconmensurable, que abarca a la psicología, es decir, ese mundo interior individual que todos tenemos dentro de nosotros, y a la educación, que equivale al nosotros cultural, es decir, al interior colectivo. Y bien, entre esos dos mundos, la epistemología de lo conmensurable y la hermenéutica de lo inconmensurable, pues hay una brecha epistemológica. Esa brecha epistemológica es lo que hace que la ciencia y la espiritualidad, o la ciencia y la metafísica, sean irreconciliables. No obstante, la ciencia
versus la religión, está buscando un camino de confluencia hacia la espiritualidad. Los nuevos paradigmas de la humanidad así argumentados inquieren una filosofía hermenéutica para seres espirituales, la cual tiene su base epistemológica sobre la teoría de los 4 cuadrantes desarrollada por el inconmensurable Ken Wilber, considerado como el Einstein de la conciencia, tal como argumento en la siguiente obra. En la obra Ken Wilber y los nuevos paradigmas de la humanidad se plantea el problema histórico de la humanidad, se plantea también el problema social y epistemológico, se plantea también el problema hermenéutico y se alude a una integración y una evolución paradigmática que es necesaria. Y finalmente se argumenta una filosofía hermenéutica para seres espirituales. En la citada obra se argumenta que la epistemología de lo conmensurable, es decir, la ciencia, puede y debe ser trascendida por la hermenéutica de lo inconmensurable, es decir, el espíritu. Es decir, el materialismo científico y la metafísica son dos modos de saber diferentes, pero complementarios. Y la síntesis de esos dos modos de saber son posibles mediante una intuición espiritual, tal como se argumenta en esta obra. En este libro, titulado Filosofía transpersonal y Educación transracional, se postula la integración del saber científico con la perenne espiritualidad, una síntesis respectivamente de la razón con el espíritu, en un ejercicio de trascendencia desde la no dualidad, lo cual conlleva aprehenderse a uno mismo como conciencia de unidad mediante una auténtica intuición espiritual. Dicha obra reivindica una antropología filosófica que contemple a la filosofía transpersonal de Ken Wilber como disciplina que estudia a la espiritualidad y su relación con la ciencia, así como los estudios de la conciencia, lo cual implica una reconstrucción epistemológica desde la sabiduría perenne para lograr la sanación trascendental del ser humano, mediante una educación transracional que implemente la razón con el corazón. La filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento es argumentada en esta obra. En el libro La educación cuántica se argumenta que desde el surgimiento de la física cuántica, la erudición ha dado un salto cualitativo y trascendente desde el universo material, es decir, el objeto, a la conciencia humana, es decir, el sujeto, como lo acreditan diversas áreas de la ciencia que, inapelablemente, remiten a la rehabilitación de la filosofía perenne. La filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento, inherentemente, requiere de una renovada cosmovisión de la historia, la ciencia y la espiritualidad, pero eminentemente desde un revisionismo de la psicología cognitiva y educativa como fundamento para una educación transracional. Y esos fundamentos epistemológicos para la filosofía transpersonal y la educación transracional son defendidos en esta obra. En esta obra, Ciencia, Filosofía, Espiritualidad, se argumenta la trascendencia metafísica mediante la meditación. En dicho sentido, la meditación es una puerta de acceso a dicha realidad superior, es decir, que algo considerado espiritual nos transforma físicamente y puede mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. Y, más importante aún, permite vislumbrar la sanación trascendental del ser humano desde la infancia. En dicha obra se argumenta epistemológicamente la trascendencia metafísica mediante la meditación, la cual puede y debe ser impartida en el sistema educativo, pero para ello es imperativa una renovada pedagogía que contemple enseñar la filosofía transpersonal como disciplina
que propone incorporar la espiritualidad en la educación. A tal efecto, es preciso una filosofía holística para revertir la complejidad de la filosofía tal como se enseña tradicionalmente, y ese es el objetivo de esta obra. En esta obra, titulada Una filosofía alternativa al capitalismo, se aborda la historia de la filosofía occidental desde los dualismos de la filosofía griega hasta la rígida estructura dualista entre sujeto y objeto que colapsó con el surgimiento de la física cuántica. Con el surgimiento de la razón en la Edad Moderna y el posterior capitalismo, la realidad histórico-social ha devenido en una desconstrucción de nosotros en yoes egocéntricos, y así la realidad sociopsicológica ha concluido en una fragmentación de la conciencia individual y su disociación de la conciencia colectiva. Ken Wilber, considerado como el Einstein de la conciencia, nos alumbra sobre dos modos de saber, racionalidad versus espiritualidad, y nos permite vislumbrar una integración entre la epistemología de lo conmensurable y la hermenéutica de lo inconmensurable, como condición para trascender los viejos paradigmas de la humanidad hacia nuevos paradigmas sustentados en la filosofía transpersonal. Así, la filosofía transpersonal se constituye en una filosofía alternativa al capitalismo y en un fundamento epistemológico para una educación transracional que implemente la razón con el corazón, pues el saber sin amor es puro egoísmo y la causa de tanto sufrimiento en este mundo. La evolución de la conciencia hasta aquí argumentada implica una renovada manera de vivir, pensar y amar, tanto individual como colectivamente, y por tanto requiere de un renovado proyecto filosófico y pedagógico, a decir del sabio Sócrates. Aquel que quiera cambiar el mundo debe empezar por cambiarse a sí mismo. Y para tal finalidad, la filosofía transpersonal y la educación transracional se presentan como un imperativo pedagógico más allá de la mente, hacia la profundidad de la conciencia. Pues, como dice una cita atribuida al dramaturgo inglés John Guy, sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos. No obstante, el regalo más valioso que se les puede dar es desarrollarles la conciencia. Es indudable que el estudio de la conciencia es un problema epistemológico y hermenéutico, aún no resuelto por la cultura occidental en particular y la humanidad en general. La conciencia sigue siendo un problema histórico por resolver. Este humilde pensador ha elaborado su propio mapa de la evolución de la conciencia, en un intento de trascender la locura de esa dualidad exterior hacia la paz interior, hacia la no dualidad. A continuación, un resumen esquemático de todos los conceptos hasta aquí explicados, para tener una correcta cosmovisión de mis pensamientos. En este resumen de la evolución de la conciencia hay tres apartados netamente diferenciados. En primer lugar, pensamos en ser rico, en segundo lugar, pensar en ser libre y finalmente, en tercer lugar, pensar en ser feliz. La riqueza tiene tres aspectos: el material, el intelectual, espiritual, al igual que la libertad y del mismo modo la felicidad. Todos estos conceptos, de un modo subconsciente, cada persona los maneja, aunque no es muy consciente de los contenidos de cada cual. Y todos esos conceptos que manejamos en nuestro día a día, nuestra riqueza, la gestión de nuestra libertad y en la búsqueda de nuestra felicidad, forma parte de un corpus de conocimiento de nuestra conciencia cognitiva, cada cual en la suya. Aquí interviene el conocimiento que cada persona pueda tener o no tener, porque claro, el conocer o el no conocer depende de un camino ascendente hacia la sabiduría, es decir, cada uno es libre para saber o no saber. En todo caso, lo que sí podemos afirmar es que el conocimiento es muy importante para hallar la felicidad personal y es, por tanto, importante desarrollar la propia conciencia personal, es decir, la conciencia cognitiva. Pues, como dijo
el Maestro Jesús, la verdad os hará libres. Por tanto, siempre es más recomendable seguir el camino del conocimiento, incluso hasta la sabiduría. Por otro lado, nuestra conciencia cognitiva no solo se queda en el aspecto intelectual, como se ha visto antes, sino también en el lado del amor, de la compasión, de los sentimientos. Y cuando nuestros actos también se encaminan en esa compasión, estamos creando felicidad transpersonal, es decir, no solo felicidad para uno mismo, sino felicidad para los demás. Esto es lo que Platón ya explicó hace ya más de 2000 años y dijo textualmente que buscando el bien de los demás encontramos el nuestro. Claro, para tener una actitud así y una devoción hacia los demás es preciso tener una conciencia transpersonal, la cual se puede lograr a tener si se trasciende a la conciencia personal que está esencialmente ligada a nuestro ego. El ego no es que sea malo ni positivo, es simplemente una careta de nuestra personalidad que se va formando durante nuestra edad temprana, nuestra formación de nuestra identidad y cuando nos asomamos a la libertad cuando somos adolescentes. Digamos, son nuestros roles sociales y familiares asumidos, heredados culturalmente y muchas veces manipuladoras de nuestro subconsciente, con lo cual empeña nuestra libertad y nos impide que no podamos empoderarnos. De ahí que es importante tener en cuenta que la conciencia tiene que estar empoderada, si no, ¿cómo se va a actuar desde la libertad, desde el conocimiento de la causa? Por tanto, trascender todos estos conceptos de conciencia personal hacia la conciencia transpersonal, para ese salto cualitativo en la conciencia, es necesario educar a la conciencia. De lo explicado anteriormente, nuestra conciencia cognitiva puede trascender desde la conciencia personal hacia la conciencia transpersonal. Este cambio implica precisamente un cambio de conciencia, pero todo cambio de conciencia también a su vez implica nuevos paradigmas de la humanidad, puesto que el cambio de conciencia ya no será solamente en la parte psicológica, como estamos viendo aquí, sino también en la parte filosófica, la parte social, científica, cultural y espiritual. O sea que tenemos 6 cambios de paradigmas que hay que contemplar. Y uno de ellos es que es necesario un renovado proyecto filosófico, psicológico y educativo, que debe tratar de la educación de la conciencia, que debe ir desde la dualidad en la que está la conciencia personal a la no dualidad de la conciencia transpersonal. Estos dos conceptos, explicados de un modo rápido, quieren decir que en la dualidad hay división, hay violencia, hay enfrentamiento, vemos siempre el polo positivo y el polo negativo, y entre los dos polos surge el sufrimiento, el famoso samsara. Y hay que trascender eso hacia la conciencia de unidad, donde todos somos uno y parte del todo. Y ya no hay división, ya no hay dualidad. La no dualidad es vernos los unos a los otros como seres espirituales y pensar y trabajar y educar y comportarnos como seres espirituales.